¿Cómo están mis amigos, mis hermanos en Cristo y también testigos de Jehová? Hace mucho tiempo que no subía un video nuevo, hace mucho tiempo que no conversaba con ustedes a través de este medio que es YouTube, una gran plataforma que nos ayuda a comunicarnos de esta manera para tratar algunos temas que son de gran interés, especialmente para aquellos que forman parte de la organización Testigos de Jehová. Y esta vez vengo con un nuevo tema que expone en gran medida a esta organización, a la organización de los Testigos de Jehová, la mal llamada organización Testigos de Jehová. Y en esta oportunidad tenemos un tema especial, Testigos de Jehová, exponiendo la manipulación de la organización tras el nombre Testigos de Jehová. ¿Divino o de naturaleza divina es igual a un Dios? Está basado en Juan 1.1. Se han hecho muchos videos. Yo mismo en mi plataforma, en mi canal, tengo también muchos videos o varios videos tratando este tema. Pero aquí vamos a ver cuáles son los falsos argumentos que presentan los testigos de Jehová para ellos defender su traducción entre comillas, y la palabra era un Dios. Pero también vamos a ver por qué esa traducción que hacen los testigos de Jehová no corresponde, está mal hecha, es una adulteración de la palabra de Dios, la Biblia, y cómo contradice tanto el contexto como también contradice em, la, el- la misma palabra de Dios. Eso lo vamos a ir viendo, perdón, en una serie de episodios. Este es el primer episodio de varios. Así que con respecto a este tema, así que yo les invito, perdón, estoy con un poco de carraspera, les invito a seguir esta serie de episodios, de videos que van a tener como base principal el texto de Juan 1.1, porque vamos a ir desarmando, desmenuzando, por así decirlo, esta manipulación que ha hecho la organización, la mal llamada organización de los testigos de Jehová con respecto a este texto de Juan 1.1. La pésima manipulación que han hecho de este texto para quitarle a nuestro Señor Jesucristo su divinidad. Y cómo también ha usado esta manipulación o esta adulteración de la palabra de Dios para, para manipularte a ti también como testigo de Jehová, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, aquí hay una ilustración. Se nos cae la torre del vigía. ¡Ay! ¡Ay de la gran torre! ¿Eso les recuerda algo en relación a un texto de Apocalipsis? ¡Ay! ¡Ay de la gran ramera! ¿Cierto? Bueno, en este caso, ¡ay! ¡Ay de la gran torre! La Watchtower, la torre del vigía, que se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque mucha gente alrededor del mundo se está dando cuenta de cómo esta organización ha ido manipulando la mente de sus adeptos, la mente de sus seguidores, la mente de sus miembros para hacerlos creer una mentira. En primer lugar, hacerles creer que ellos son la organización de Jehová, cuando la Biblia dice claramente, Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay una organización en la tierra que represente a Jehová, por así decirlo, o que sea el camino para llegar a Jehová. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. No hay más. Así es. Y antes de continuar o antes de iniciar, quiero que leamos un pasaje de la Biblia que se encuentra en Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16, que ante todo es una advertencia para toda persona que está dentro de esta organización, que está estudiando con los testigos de Jehová, o que está siendo visitada por testigos de Jehová,
o quizás no tiene nada que ver con los testigos de Jehová, pero en algún momento van a llegar a su puerta y van a intentar con, de quizás las personas que le van a visitar lo hacen con buenas intenciones, pero van a intentar atraparlo dentro de esta organización, porque esta organización los manipula, los envía a manipular y muchos de ellos ni siquiera lo saben. Entonces, esta advertencia de parte de Dios en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16 dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los testigos de Jehová, en líneas generales, son indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición y de aquellos que caen en sus redes. ¿Por qué digo esto? Porque los testigos de Jehová no estudian griego, no estudian los idiomas originales de la Biblia, y aquí vamos a ver algunos pasajes en griego. Entonces, tampoco entienden de gramática griega, de sintaxis griega, de contexto bíblico, no entienden acerca de estos temas y se niegan a entrar a institutos bíblicos donde sí enseñan griego, donde enseñan hebreo, arameo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque les van a enseñar el griego de manera correcta y ellos van a llegar a la conclusión de que lo que dice la Biblia en el griego original es la verdad y esa verdad contradice sus doctrinas. Ellos tratan de estudiar griego por aquí, por allá, de manera autodidacta, pero lamentablemente lo hacen torciendo las escrituras. Y vamos a ver evidencia de cómo los testigos de Jehová han torcido, han manipulado, han entrecortado frases de muchos libros de gramáticos de renombre, gramáticos especialistas en el griego, en el hebreo, qué sé yo, en idiomas bíblicos, han recortado frases y las han manipulado, dando a entender que estas personas están de acuerdo con lo que los testigos de Jehová piensan. Y no es así. Y eso es lo que vamos a ver, cómo la organización manipula no solo la propia palabra de Dios, sino que también manipula literatura de gramatólogos, de personas versadas en idiomas bíblicos. La primera manipulación de los testigos de Jehová, Juan 1:1, en el principio. Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, ¿verdad? Bueno, la expresión el principio se refiere al momento en que Dios comenzó su obra creativa y creó al verbo. Esto lo dice la organización, la secta de los testigos de Jehová. A partir de ese momento, dicen ellos, Dios trabajó con él para crear todo lo demás. Y agregan todo lo demás, dando a entender que Jesucristo es parte de esa creación. La Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda la creación y que por medio de él todo lo demás fue creado. Todo lo demás fue creado. ¿Se da cuenta? Entonces, para un testigo de Jehová, el principio es el momento en que Dios comenzó su obra creativa y creó al verbo. Note que los testigos de Jehová en ninguna de estas frases ofrecen una base sólida para esta afirmación. Ellos no acuden al griego, sino que implantan una idea y nadie dentro de su organización les puede discutir lo contrario, porque inmediatamente sería señalado como un apóstata y lo sacarían de su organización y ni siquiera su familia, que son miembros de los testigos de Jehová,
le hablaría, ni siquiera le daría el saludo. Y si es una persona adulta, tendría que salir de la casa de su familia si vive con ellos para no contaminarlos. Como se dice, eso es verdadero ostracismo. Ahora, la fuente donde la organización de los testigos de Jehová dice esto está aquí, lo vamos a ver. A ver, esperen un poquito. Vamos a... Aquí está. Bien, aquí vamos a ir a... Aquí está. Significado de Juan 1.1. Esto está en, en esta página, en la página de los Testigos de Jehová, la jw.org, bajo el encabezado Enseñanzas Bíblicas y textos bíblicos explicados. Ahí está Juan 1.1 y explican, según su propia interpretación, el texto de Juan 1.1, en el principio era el verbo. Y dice acá, significado de Juan 1.1, y aquí está la parte que yo les copié. Dice, la expresión, el principio, se refiere al momento en que Dios comenzó su obra creativa y creó al verbo. A partir de ese momento, Dios trabajó con él para crear todo lo demás. La Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda la creación y que por medio de él todo lo demás fue creado. Y después dice abajo, la frase, la palabra o el verbo era un Dios, describe la naturaleza divina que tenía Jesús antes de venir a la tierra. Es decir, indica que Jesús era un ser divino semejante a Dios. Entonces, acá lo que ellos afirman es que cuando la palabra de Dios dice en Juan 1.1, en la parte A, en el principio era la palabra, lo que está diciendo allí la Biblia es que Dios comenzó allí su obra creativa y creó al verbo. Eso es lo que los testigos de Jehová enseñan. Pero ¿ve usted algún fundamento, alguna base sólida en eso o ve solamente palabras? Porque yo no veo ningún argumento sólido, no veo ningún fundamento, ninguna base para llegar a esa conclusión. Ellos no explican cómo llegan a esa conclusión. ¿Se da cuenta? Ahora, ahora acá Juan 1.1 en Argé, en Logos, está en griego, dice, en el principio era el logos, o era el verbo, o era la palabra, como lo traducen los testigos de Jehová. ¿Qué significa Argé? ¿O qué sentido tiene en este contexto? ¿Implica que el principio al que se refiere es el principio del logos como ser creado? Argé es la palabra griega que se traduce principio en este texto. Entonces, ¿implica el principio del logos? ¿O implica el principio de la creación y el logos como parte del creador? Postura de los testigos de Jehová. Principio como inicio de la creación. La interpretación de los testigos de Jehová es que ellos entienden el principio como el momento en que Dios comenzó a crear y que su primera creación fue el logos. Desde entonces, el logos sería el colaborador de Dios para crear todas las demás cosas. Esa es la postura de los testigos de Jehová. La interpretación de los testigos de Jehová. En el principio marca el comienzo mismo de la creación y el logos fue lo primero creado. Se lee en no como existencia eterna, sino como existencia a partir de ese principio. Perdonen, pero parece que no estoy compartiendo. No, ahí sí, tampoco.
Ahora sí. Ay, sí. Disculpen mis queridos amigos, hermanos y testigos de Jehová. Lo que pasa es que ya hace un tiempo ya que no estaba subiendo videos, entonces me había olvidado de subir esta presentación. Entonces, interpretación de los testigos de Jehová. En el principio marca el comienzo mismo de la creación y el Logos fue lo primero creado. Es la doctrina, la enseñanza de los testigos de Jehová. Se lee en griego, no como existencia eterna, sino como existencia a partir de ese principio. Pregunta, ¿cuál es la base gramatical y sintáctica para afirmar esto? ¿Tienen base para realizar esta afirmación los testigos de Jehová? Sentido de enargé, es decir, en el principio. Principio absoluto, atemporal. Enargé alude al principio absoluto de todo lo creado antes del tiempo y el espacio, el comienzo de todo. Esto para comenzar a entender lo que significa precisamente la palabra en el principio. Es decir, remite directamente a Génesis 1:1, donde leemos en la Septuaginta enargé epoinsen Joseos. Allí la Septuaginta traduce de igual forma, en el principio creó Dios. Así Juan estaría indicando que el Logos ya existía cuando comenzó la creación. Cuando la Septuaginta y cualquier otra traducción correctamente traducida dice, en el principio creó Dios, está hablando del principio de todo, pero no está hablando del principio del logos, porque el logos no tiene principio. Por eso, en Juan 1:1 dice energé enjo logos, es decir, en el principio era el logos. En el principio, cuando Dios comenzó la creación, el logos estaba. De hecho, la palabra griega en, que está aquí, ¿verdad? Esa palabrita, perdón, se traduce como em, era o también se puede traducir como estaba o como existía. En arjé enjologos significa en el principio era o estaba el logos. En el principio, cuando Dios comenzó a crear todas las cosas, estaba el logos con él, con Dios. Era parte del creador, no era parte de la creación. Eso es lo que intenta decir Juan en este pasaje. Y eso es lo que da a entender la Septuaginta igual em, si uno leyera Juan 1:1 en la Septuaginta. Ahora, sentido correcto de la palabra griega en. Tercera persona, singular imperfecto indicativo de Amy. Esto según la obra de Alfred E. Tuggy, Léxico griego-español del Nuevo Testamento. Así lo define eh, Tuggy en esta obra. Dice, el verbo en es un verbo indicativo imperfecto, lo que indica una existencia continua, atemporal, no un comienzo. Indica una acción del pasado que sigue en el presente y sin terminar en el futuro. El logos ya existía antes de cualquier creación, porque el logos no tiene principio, porque era, porque estaba, porque existía. Cuando todo comenzó a ser creado, el logos ya estaba, ya existía, él era una acción del pasado que sigue en el presente sin terminar en el futuro. Eso es lo que implica la palabra griega en. En este caso está en tercera persona, singular, imperfecto indicativo de eimi. Eimi es el verbo ser.
ser o estar en griego. Consideración gramatical. El imperfecto en, era, es crucial. Y en este punto vamos a hacer una diferencia. Allí no dice egéneto, llegó a ser, fue hecho, que es el verbo que se usa más adelante en Juan 1:3, 1:10 y 1:14. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Vamos a ver enseguida esto. Déjenme buscar el pasaje para compartirlo con ustedes. Acá está. Ujú. Vamos a ir a Juan, capítulo 1. Voy a compartirlo con ustedes. Aquí está. Bueno, aquí tenemos Juan 1. Y dice en el principio era el verbo. Era, allí estamos hablando de la palabra griega en, que significa era, estaba o también existía. Y note por favor el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué palabra griega se utiliza allí? Vamos a verlo en griego. Versículo 3 aquí está. La palabra griega egéneto, que significa llegó a ser. Note la diferencia con relación a Juan 1:1. En Juan 1:1 dice, energé en hologos. En el principio era el verbo. El verbo era, existía, estaba. En el principio de toda la creación, el verbo estaba, el verbo era, el verbo existía. No dice egéneto, no dice él fue hecho, no dice la frase en el principio fue hecho el logos, dice el verbo era. ¿Entiende la diferencia, estimado amigo testigo de Jehová? Y acá lo vuelve a repetir. Acá está la palabra egéneto y aquí también está la palabra egéneto. Llegó a ser. Es decir, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho llegó a ser. Sin él, sin Jesús. ¿Se da cuenta usted lo importante que es este pasaje? Muestra que sin Jesús la creación no llegó a existir sin él. Y si él no hubiese estado, nada hubiese llegado a ser. Todo llegó a ser por Jesús. Por Él fueron hechas todas las cosas. No todas las demás cosas, todas las cosas. Todo llegó a existir por medio de Jesús. Él es quien creó todas las cosas, quien hizo todas las cosas. Él no fue creado. A Él no se le aplica la palabra egéneto, sino que se le aplica a lo que fue creado. Veamos el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por Jesús. Nuevamente, la palabra egéneto llegó a ser. El mundo a través de él llegó a ser. A través de Jesús, estimado amigo testigo de Jehová. ¿Cuándo se usa la palabra egéneto en relación a Jesús? El logos. Perdón, aquí algo pasó aquí. Ah, perdón. Ahí está. Veamos el versículo 14.
y aquel verbo fue hecho carne. Aquí se aplica la palabra egéneto al logos, pero no como creación, sino como alguien que vino y fue hecho carne, alguien que se transformó, alguien que tomó un cuerpo de carne. La palabra egéneto dice fue hecho para convertirse, es decir, se convirtió en carne, llegó a ser carne. Eso es lo que significa la palabra egéneto, que viene de la palabra ginomai, la palabra griega. Eso es lo que significa. Y uno puede ver otras versiones acá. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces la palabra se hizo hombre. Y la palabra se hizo carne. El logo se hizo carne. La palabra se hizo carne. El verbo fue hecho carne. La palabra habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. ¿Se da cuenta, estimado amigo testigo de Jehová, cómo la organización le ha ido mintiendo, engañando, manipulándole para que usted crea que el Señor Jesucristo es un ser creado cuando la Biblia dice todo lo contrario? Si el texto de Juan 1:1, si Juan hubiese querido decir que en el principio tanto la creación como el logos fueron creados, hubiese usado la palabra griega egéneto, fue hecho. En el principio fue hecho el verbo, pero no usa la palabra egéneto en relación al logos, el verbo, el Señor Jesucristo, la palabra. Usa la palabra en, imperfecto indicativo, en tercera persona, que es atemporal, que indica que Él ya existía, que Él era, que Él estaba. Y la segunda frase dice Kaijo Logos en prostonseón, es decir, el Logos está en estaba o era, estaba con Dios, es lo que dice allí. Y la palabra estaba con Dios en el principio. ¿Se da cuenta, estimado amigo testigo de Jehová? Ahora, aquí estamos. Juan distingue entre lo que era, es decir, el logos ya existente, y lo que llegó a ser, es decir, la creación, todo lo que el logos creó. Esto hace difícil sostener gramaticalmente que el logos fuera creado en el principio. La gramática griega es clara. La gramática griega muestra y demuestra que el logos ya existía cuando todo fue creado y demuestra también que el logos fue quien lo creó. Conclusión preliminar. La explicación de los testigos de Jehová refleja su doctrina cristológica arrianista. Los arrianistas, históricamente, más o menos del segundo o tercer siglo por ahí, creían que Jesucristo era un ser creado y que era un Dios menor, sometido al Padre. Sin embargo, gramatical y contextualmente, el texto de Juan subraya la existencia previa y continua del Logos, más allá de un principio de creación. Segunda manipulación de los testigos de Jehová. Y aquí nuevamente vamos a exponer la manipulación que hace el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Lo mismo que leímos hace un ratito atrás, hay un apartado que dice ideas equivocadas sobre Juan 1:1. Y vamos a ver lo que ellos afirman allí. Vamos a verlo enseguida.
Disculpen un minutito que esto demora un poquito. Aquí está. Volvemos, lo compartimos nuevamente con ustedes. Aquí está. Nuevamente, es la misma página que estábamos viendo delante, ¿verdad? Enseñanzas bíblicas de los testigos de Jehová. Y acá, ideas equivocadas sobre Juan 1:1. Lo que algunos creen, esto lo dicen los testigos de Jehová. La última frase de Juan 1:1 debería traducirse como el verbo era Dios. La verdad, según los testigos de Jehová. Algunos traductores de la Biblia lo traducen así, pero otros creen que debería traducirse de otra manera. En los textos griegos originales de Juan 1:1, la palabra Dios en griego Zeus aparece dos veces, pero con funciones gramaticales diferentes. La primera vez hay un artículo definido antes de la palabra Dios, pero la segunda vez no ocurre eso, no hay ningún artículo. Eso les ha llamado mucho la atención a los expertos. Por ejemplo, la obra Apuntes de Cristología señala, el uso de Dios sin artículo no hace referencia a una persona, sino que equivale a un adjetivo. Podríamos traducir que el verbo era divino, era de naturaleza divina. Otros expertos y otras traducciones de la Biblia apoyan esta misma idea. Ellos, según ellos, aquí la palabra Dios no debería aplicarse a Jesucristo. Y ellos citan una obra que es trinitaria, la obra Apuntes de Cristología. Y sorpresa, yo busqué esa obra y la tengo para mostrársela. Ellos citan esta parte de esa obra. El uso de Dios sin artículo no hace referencia a una persona, sino que equivale a un adjetivo. Podríamos traducir que el verbo era divino, era de naturaleza divina. Es decir, lo que los testigos de Jehová quieren dar a entender con esta porción que ellos recortaron de este libro, de esta obra, es que al decir este escritor, esta obra, podríamos traducir que el verbo era divino, era de naturaleza divina, equivale a decir que el verbo era un Dios. No, y se los voy a demostrar, porque yo busqué esta obra en internet, la encontré y tengo la cita. Lo vamos a ver. Aquí está abriendo. Ahí está. Se los voy a compartir ahora. Aquí está. Esta es la obra Apuntes de Cristología. Aquí está la portada, Apuntes de Cristología, de Juan Manuel Martín Moreno González. Esta es la obra. Y vamos a ir a la página 112, que es donde está lo que los testigos de Jehová citaron. Y lo tengo acá en azul. El uso de Dios sin artículo no hace referencia a una persona, sino que equivale a un adjetivo. A un adjetivo. Podríamos traducir que el verbo era divino, era de naturaleza divina. Y mostraron solamente esa porción, pero no mostraron el resto, lo que dice acá. ¿Por qué no lo mostraron? Porque acá los testigos de Jehová son expertos manipuladores. Ellos no solo manipulan la palabra de Dios, sino que toda obra como esta, por ejemplo, de eruditos, también la manipulan. Sacan porciones que aparentemente eh, apoyan sus doctrinas, las tuercen y de esa manera ellos encuentran un apoyo, porque realmente estos autores no apoyan la doctrina de los testigos de Jehová. Note por favor lo que dice esta obra. Lo voy a agrandar un poco más. Dice, y es verdad que en el prólogo se usa el predicado Dios aplicado a Jesús, pero después de haber clarificado antes que no es Dios Padre, no es Dios Padre.
Antes de decir que era Dios, el prólogo nos dijo que estaba junto al Dios, es decir, al Padre, a Dios Padre. Evidentemente, en ambas afirmaciones la palabra Dios tiene un sentido diverso. Nadie puede a la vez ser el Dios, es decir, el Padre, y estar junto al Dios, al Padre. Es ilógico, ¿verdad? En el primer caso, el Dios junto al cual estaba el Verbo es claramente aquel a quien llamamos Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad en nuestro lenguaje teológico. En cambio, en la segunda afirmación ya no hay artículo. No se nos dice que el verbo era el Dios o el Padre, sino que el verbo era Dios. Con lo cual, obviamente está diferenciando entre el verbo y el Dios Padre. No son la misma persona. Diferencia de personas, misma naturaleza, misma esencia. Son Dios. Tanto el Padre como el Hijo son Dios. Pero el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo. Son dos personas distintas. Por eso cuando Juan dice, y Dios era el Verbo, no, él no quería decir que el Verbo era el Padre, porque eso sería sabelianismo. No sé si entiende la idea, porque a muchos testigos de Jehová les cuesta entender esto. Lo que Juan estaba diciendo es que el Padre y el Verbo eran dos personas distintas, con una misma esencia. Ambos eran divinos, eran Dios. Eso es lo que está intentando explicar Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1. Y eso es lo que está explicando esta obra. Dice, repito nuevamente lo que leí al final, con lo cual obviamente está diferenciando entre el Verbo y el Dios Padre no son la misma persona. Efectivamente, el prólogo afirma que el verbo era Dios, así, sin artículo. Ya no hay peligro de confusión entre las dos personas. Diferenciación de personas, no de esencia. El uso de Dios sin artículo no hace referencia a una persona, sino que equivale a un adjetivo, porque la palabra seos tiene fuerza adjetival, fuerza cualitativa, describe lo que es el verbo, no a la persona. El verbo es Dios, es de naturaleza divina, igual que el Padre es Dios, tiene naturaleza, es de naturaleza divina. Y eso es lo que sigue diciendo acá. Podríamos traducir que el verbo era divino, era de naturaleza divina. Jesús era divino, pero no era el Dios, es decir, no era el Padre. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero los testigos de Jehová, como no pueden reescribir esta obra, porque violarían los derechos de autor, sacan este pedacito para dar a entender de que esta obra está de acuerdo en que el texto de Juan 1.1, la cláusula C, debiera de traducirse y la palabra era un Dios. Y no es lo que está diciendo la obra, sino que el verbo era divino o de naturaleza divina. Por eso cuando muchas Biblias traducen y el verbo o la palabra era divina o de naturaleza divina, lo que están diciendo es que era Dios igual que el Padre, pero no que es el Padre, que el Logos es el Padre o que el Padre es el Logos. No, no es lo que está diciendo ese texto, sino que tanto el Padre como el Logos son de naturaleza divina. A ver, ahora vamos a volver a la diapositiva. Ah, estoy, ahí sí.
Aquí está. Estábamos acá, ¿verdad? Bueno, aquí precisamente es donde yo tenía el link para llegar a esta obra, a la página 112. Divino, naturaleza divina, igual a un Dios, ya vimos que no, ¿verdad? Sin embargo, el análisis gramatical semántico respecto a Juan 1.1 y el uso del artículo definido en griego. Acá está el texto griego en Juan 1.1. Enargé en hologos, kai hologos en proston seon, kaiseos en hologos. Es el texto griego. Y vamos a hacer un análisis gramatical y semántico de este pasaje. El uso del artículo definido en griego. En griego koiné, el artículo no funciona igual que en español. No siempre corresponde a él o la, sino que cumple funciones de precisión y énfasis. Joseos, el dios, una referencia personal, específica, con sentido definido. ¿A quién se refería? Al Padre. Por eso no podía colocarse también Joseos en Jologos, porque de lo contrario, Juan hubiese estado identificando a Jesús con el Padre, pero ya vimos que no son la misma persona. Por eso Juan escribió Caiseos en Jologos, es decir, y el verbo era Dios de naturaleza divina, igual que el Padre. Ejemplo en Juan 1.1b, proston seon, igual a con el Dios, aludiendo al Padre. Seos sin artículo puede ser, ponga mucha atención a esto. Cualitativo, describe la naturaleza. El logos era de esencia divina. Indefinido, ¿sí? Un Dios, posibilidad gramatical, pero rara en este contexto. C, anártrico definido. En algunos casos, incluso sin artículo, puede seguir siendo el Dios si el contexto lo exige. Punto importante. ¿Por qué punto importante? Porque muchos dicen, los testigos de Jehová dicen, ve, gramaticalmente se puede traducir un Dios. Yo aquí coloqué claro, indefinidamente se puede colocar un Dios. Es una posibilidad gramatical, pero rara en este contexto. Pero ¿por qué en este texto, en Juan 1.1, no se puede traducir como un Dios? ¿Por qué no se puede traducir gramaticalmente como un Dios? Por esto, porque la gramática por sí sola no decide el sentido final. Lo que determina el significado correcto es el conjunto de tres niveles que se complementan: la gramática, la semántica y el contexto, además de muchos otros aspectos importantes, pero estos son los que destacan: gramática, semántica y contexto. Nivel gramatical. El texto dice en la tercera cláusula, caiseos en jologos. Sustantivo seos está en caso nominativo, sin artículo. Verbo en, era. Sujeto jologos, el logos. El logos era Dios. En griego koiné, un predicado nominativo anartro, es decir, sin artículo, que precede al verbo ser, suele tener fuerza cualitativa o de esencia no indefinida. Por ejemplo, aquí este es, perdón, seos es el predicado nominal o predicado nominativo, porque está en caso nominativo. Por eso tiene esa última letrita, la S griega, ¿verdad? La tiene al final. Eso significa que está en caso nominativo. Ahora, es anartro, ¿por qué? Anartro quiere decir que no tiene artículo antes, como en logos. Logos tiene el artículo jo, le precede, en este caso, al sustantivo logos. Acá, seos, ¿verdad? No tiene un artículo antecediéndole. Por esa razón pasa a ser un predicado nominal. Es decir, dice más abajo, el foco no está en qué es el logos, un Dios entre otros, sino de qué naturaleza es Dios en cuanto a esencia.
de qué naturaleza es. ¿Se da cuenta, estimado testigo de Jehová? Eso es lo que está mostrando acá la gramática del texto, la naturaleza del logos, no lo que es, sino su naturaleza. Nivel semántico. La semántica analiza el significado real de las palabras en su sistema lingüístico. El sustantivo seos puede tener valor personal, Dios como ser personal, Yahvé, cualitativo, de naturaleza divina, genérico o funcional, como un ser poderoso, por metáfora o título. En Juan 1.1c, el orden de las palabras seos enjologos y el uso anartro indican valor cualitativo, no indefinido. Por tanto, semánticamente significa el logos poseía la misma naturaleza que Dios y no el logos era un Dios distinto o inferior. El logos poseía la misma naturaleza que Dios. Eso es lo que muestra el análisis semántico de esta frase, seos enjologos. ¿Se da cuenta por qué traducir un texto solo por la gramática, queriendo darle gramaticalmente un sentido que no corresponde, no es absoluto, no es valedero? Porque semánticamente, porque cada texto hay que analizarlo no solo gramaticalmente, sino que también semánticamente y analizando también el contexto. Tercer nivel, contextual. El contexto de Juan 1 al 18 refuerza esta lectura. El logos ya existía en el principio. Yo les decía adelante que la palabra griega era se podía traducir como era, perdón, la palabra griega en se podía traducir como era, estaba o existía. El logos ya existía en el principio, lo que lo excluye de la creación. Todo fue hecho por medio de él. No puede ser un ser creado si todo lo creado fue hecho por él. En el versículo 18, el mismo Juan lo llama monógenes seos, Dios unigénito o unigénito Dios, usando seos de nuevo sin artículo, con el mismo valor cualitativo. Conclusión. Lo que realmente prima, la gramática establece los límites posibles. La semántica indica el valor real de las palabras. El contexto decide cuál de los dos sentidos posibles es correcto. En Juan 1.1, la combinación de estos tres factores, gramatical, semántico y contextual, demuestra que la traducción correcta no es un Dios indefinido, sino y la palabra era Dios, entendiendo Dios en sentido cualitativo, Dios igual que el Padre. El Logos compartía la misma naturaleza divina del Padre, sin ser el mismo que el Padre. ¿Se entiende? Yo creo que está más que claro. En Juan 1.1c, seos enjologos, el sustantivo seos está sin artículo, pero va antes del verbo, predicado anártrico, preverbal, según la regla de Caldwell, quien en 1933 definió esta regla cuando dijo, cuando un predicado definido o cualitativo precede al verbo, suele carecer de artículo, pero aún así no deja de ser definido o cualitativo. El argumento de los testigos de Jehová. Cita que hacen de la obra Apuntes de Cristología de Juan Manuel Martín Moreno en la página 111. El uso de Dios sin artículo no hace referencia a una persona, sino que equivale a un adjetivo. Podríamos traducir el verbo era divino, era de naturaleza divina. Lo leímos directamente desde el libro Apuntes de Cristología hace un rato atrás, ¿verdad? Eso tiene algo de fundamento gramatical. Efectivamente, el predicado seos puede leerse cualitativamente. El logos tenía la naturaleza divina. De hecho, eruditos como Dodd o James Moffat
Han traducido el verbo era divino para resaltar el matiz cualitativo. Problema con la interpretación de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová manipulan citas de eruditos gramatólogos, las recortan y las sacan de contexto. Donde se afirma que traducir el verbo era divino o era de naturaleza divina, apoya y equivale a la traducción el verbo era un dios, lo cual es falso. Y vamos a ver dónde lo dice la organización de los testigos de Jehová. Se los voy a mostrar para que no quede sombra de duda, para que después no digan los testigos de Jehová, no, la organización no dice eso. ¿Dónde lo dice? Muéstralo. Bueno, se los voy a mostrar. Allí está esto. Vamos a... Denme un minutito, por favor. Acá está. Vamos a compartir. Y aquí vamos a ver una, una obra que citan los testigos de Jehová. Mm, Acá está. Aquí está. Los testigos de Jehová, en su atalaya del 15 de mayo del 77, en las páginas 319 al 320, ellos dicen esto, o más bien ellos citan a William Barclay, un traductor de la Biblia. Y William Barclay dice esto, ahora, normalmente, hasta acá, excepto por razones especiales, los sustantivos griegos siempre tienen el artículo definido delante de ellos. Cuando un sustantivo griego no tiene el artículo delante, se convierte más bien en una descripción que en una identificación y tiene el carácter de un adjetivo más que de un sustantivo. Podemos ver exactamente lo mismo en inglés. Si digo Santiago es el hombre, entonces identifico a Santiago con algún hombre definido que tengo en mente. Pero si digo Santiago es hombre, entonces simplemente estoy describiendo a Santiago como humano y la palabra hombre se ha convertido en una descripción y no en una identificación. Si Juan hubiera dicho José Osenjo Logos, usando un artículo definido delante de ambos sustantivos, entonces definitivamente habría identificado el Logos, la palabra, con Dios, es decir, con el Padre. Delante lo veíamos, pero debido a que no tiene un artículo definido delante de seos, se convierte en una descripción y más en un adjetivo que en un sustantivo. La traducción se convierte entonces, para decirlo con bastante torpeza, en el verbo estaba en la misma clase que Dios, pertenecía al mismo orden de ser que Dios. Juan no está identificando aquí la palabra con Dios. En pocas palabras, no dice que Jesús era Dios. Citan de la obra Muchos testigos, un señor, de William Barclay, del año 63, páginas 23 y 24. Esta obra está en inglés, pero ¿saben lo que yo quiero destacar de esto? ¿Notan los puntos suspensivos que ponen algunas partes esta organización, el esclavo fiel y discreto de los testigos de Jehová? ¿Por qué ponen esos puntos suspensivos? ¿Y por qué no pusieron la cita completa? Vamos a verlo, porque yo busqué esta obra. Aquí está. Vamos a compartir.
Aquí está. Esta es la obra. Aquí estamos en la página 24 para que ustedes vean. Esta obra se puede consultar en línea. Ahí está. Muchos testigos, un señor de William Barclay. Vamos a ir a la página 23, 24, 22. Vamos a agrandarla. Bien, aquí está. Los testigos de Jehová tomaron esta sección. De aquí, siguieron para acá y llegaron hasta aquí. Hasta ahí. Y de toda esa porción omitieron algunas partes. Ahora, quiero que ustedes lean por sí mismos. Aquí está en inglés, es verdad, pero vamos a traducir al español. ¿Qué es lo que dice acá? Vamos a tomar esto, lo vamos a... Perdón. A ver, me desordené acá. Ahí sí. Vamos a buscar este tema. Que lo que quiero hacer es que quiero traducirlo delante de ustedes. Acá está la obra, ¿cierto? Quiero traducirlo delante de ustedes para que después no digan que yo manipulo la información. Em, a ver, aquí. Docs. A ver, denme un minutito, por favor. Los testigos de Jehová como organización son muy buenos para manipular la información. Y eso es lo que yo quiero mostrarles acá y demostrárselos, para que ustedes vean por sí mismos y no digan después que yo estoy manipulando, que estoy cambiando eh, lo que ellos dicen. Ahí está. A ver, denme un minutito, por favor. Me demoro un poquito, pero un poco difícil. A ver ahí. Y eso es. Allí. Traducir.
esto. Ahí está. Ahora sí. Aquí está la traducción. Entonces, vamos a leer. ¿Qué era lo que escribieron o pescaron, tomaron los testigos de Jehová? Eh, Vamos a marcar ahora normalmente delante. Eso lo vamos a marcar. Vamos a dejar de lado lo que ellos se saltaron cuando un sustantivo llega hasta pertenece al mismo orden de ser que Dios. Mm, a ver, me perdí. Estaba en la misma clase que Dios. El verbo estaba en la misma clase. El verbo estaba aquí, ¿cierto? Clase que Dios. Si no me equivoco, es hasta aquí. La palabra estaba en la misma clase que Dios. Sí, ahí. Y Juan no está identificando aquí a la palabra. Me perdí, estimados amigos. Les ruego me disculpen, pero esto es lo que pasa cuando uno quiere hacer las cosas así, pero yo lo tengo traducido. Lo tengo eh, en otra página. Yo lo busqué antes, lo traduje. mm, a la misma clase que Dios, pertenecía al mismo orden de ser que Dios. Bueno, no está identificando aquí a la palabra. No, parece que me faltó. Ya sé lo que pasó. Voy a tener que volver atrás. Pido por favor que me den un minutito. Vamos a buscar el documento. Aquí está. Ya, ahí está. Para no seguir perdiendo más tiempo. Entonces, aquí está. Entonces, todo lo que está en azul es lo que citó la Organización de los Testigos de Jehová. Pero dejaron esto de lado. Ahora, normalmente, excepto por razones especiales, los sustantivos griegos siempre tienen el artículo definido delante.
Y podemos ver inmediatamente aquí que seos, el sustantivo para Dios, no tiene el artículo definido delante. Después sigue diciendo lo que ya leímos, ¿verdad? Pero las partes que están en negras son las partes que dejó de lado la organización de los testigos de Jehová en su cita que hizo de esta porción del libro, muchos testigos, un solo señor, de este señor eh, Barclay, William Barclay, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice acá Barclay? El único traductor moderno que abordó este problema de manera justa y directa es Kenneth West, quien dice, la palabra era en cuanto a su esencia, deidad esencial, pero es aquí donde la versión de la Biblia NEB ha resuelto brillantemente el problema con la traducción absolutamente precisa. Lo que Dios era, la palabra era. Y aquí los testigos de Jehová solamente copiaron esta porción donde dice, Juan no está aquí identificando la palabra con Dios. Para poner muy simplemente, no dice que Jesús era Dios. Lo que está diciendo aquí Barclay es lo que explicábamos hace un rato atrás. Barclay no está diciendo que Jesús no era Dios. Lo que Barclay está diciendo es que Jesús no era el Padre porque son dos personas distintas. El Padre y el Logos son dos personas distintas, pero en esencia son lo mismo, Dios. Y eso es lo que está diciendo Barclay aquí. Y eso lo pudimos ver en este párrafo. Aquí, donde dice, pero es aquí donde la NF ha resuelto brillantemente el problema con la traducción absolutamente precisa. Lo que Dios era, la palabra era. Si Dios es Dios, la palabra, el logos, es Dios. Lo que sí dice es que ninguna descripción humana de Jesús puede ser adecuada y que Jesús, como sea que lo vayas a definir, debe ser descrito en términos de Dios. Jesús es Dios, no un Dios como dicen los testigos de Jehová. Por eso cuando los traductores vierten y la palabra era divino o era de naturaleza divina, lo que están diciendo es que la palabra, el verbo, el logos, tiene la misma esencia, la misma naturaleza que el Padre, Dios. Eso es lo que están diciendo. Volvemos a las diapositivas. A ver, aquí estamos. ¿Qué pensaba Barclay sobre la traducción del Nuevo Mundo con respecto a Juan 1:1c y la palabra era un Dios? Barclay expresó su pensar con respecto a esta traducción y hay una persona que recogió lo que Barclay dijo y lo escribió en una obra que se llama La oveja negra. Yo tengo esa porción aquí, lo que dijo Barclay, él está aquí. Aquí está lo que dijo Barclay. Y acá está, dice que famosos eruditos del griego y del Nuevo Testamento opinaron acerca de cómo vierte la traducción del Nuevo Mundo Juan 1:1. Hay opinión de varios traductores, de varios especialistas en griego. Y acá el doctor William Barclay de la Universidad de Glasgow, Escocia, dijo, el modo en que esta secta, refiriéndose a los testigos de Jehová, tuerce deliberadamente la verdad, se puede ver en sus traducciones del Nuevo Testamento. Juan 1:1c es traducido, la palabra era un Dios, una traducción que es gramaticalmente imposible. Está abundantemente claro que una secta que traduce el Nuevo Testamento de esta manera carece de honradez desde el punto de vista intelectual. Eso es lo que dijo Barclay acerca de la traducción del Nuevo Mundo y la secta de los testigos de Jehová. Él la trató de secta, porque es una secta.
Perdón, me salí del... Por tanto, divino, voy a achicarlo, no, salió, ahí está. Divino es cualitativo. ¿Qué describe? La naturaleza. No implica ser otro Dios separado. Un Dios indefinido introduce politeísmo, una categoría inferior al Dios verdadero. El griego aquí no respalda de forma natural la idea de un Dios. Lo más aceptado entre los gramáticos es que Juan enfatiza la divinidad del Logos, no que fuera otro Dios distinto. Contexto literario y teológico. En el prólogo de Juan 1:1 al 18, la función del Logos es ser eterno, junto al Padre y partícipe de la creación. Esto ubica al Logos del lado del Creador, no de lo creado. Si fuera un Dios quedaría ambiguo, sería un Dios menor, creado, distinto, lo cual choca con el monoteísmo judío de Juan. Conclusión. Gramaticalmente, seos en hologos expresa una cualidad esencial. El logos era divino, de naturaleza divina. Semánticamente no es lo mismo decir divino que un Dios. Teológicamente, el contexto de Juan apunta a la plena divinidad del logos en relación con el Padre, no a un ser intermedio. Los testigos de Jehová afirman que gramaticalmente Juan 1:1, tercera cláusula, se puede traducir como y la palabra era un Dios. ¿Es posible esto? Gramatical, semánticamente y contextualmente se puede afirmar que no. Ya vimos, hicimos ese análisis. El texto griego de Juan 1:1c dice, Kaiseos en logos, literalmente, y Dios era el logos. Seos igual a Dios, sustantivo, sin artículo definido aquí. En era un verbo imperfecto del verbo ser. Hologos, la palabra, el sujeto con artículo definido. Nota importante. En griego, el orden de las palabras se usa para dar énfasis, no para definir la función. La clave está en que el sujeto de la oración está marcado con artículo, hologos, y el predicado sin artículo, lo cual es muy común. La regla gramatical, el predicado anartro sin artículo antes del verbo. Lo que ocurre aquí está descrito por la regla de Colwell. En griego koiné, un sustantivo predicativo sin artículo y colocado antes del verbo normalmente tiene valor definido, no indefinido. Es decir, cuando aparece Zeus en esta posición, no significa un dios, sino que califica al sujeto como Dios en esencia o naturaleza. Ejemplo paralelo en Juan 4:24, Neuma Joseos, Dios es espíritu. Nadie traduce un espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu, Neuma Joseos. Opciones de traducción posible. Definida. Y la palabra era Dios, la más aceptada. Cualitativa. Y la palabra era de naturaleza divina, plenamente Dios. ¿Por qué? Porque enfatiza cualidad, no identidad. Indefinida. Un Dios gramaticalmente no es natural. ¿Por qué? Porque el griego tiene maneras de expresar indefinido y Juan no lo usa. Y esto lo vamos a ver en un episodio posterior. No hay en todo Juan otro ejemplo donde un predicado anartro antepuesto sea traducido un y agregue un sustantivo. Semántica y contexto. En el mundo griego pagano, decir que alguien era un dios, seos con artículo ausente, era politeísta.
Un ejemplo de esto lo tenemos en Hechos 28:6 sobre Pablo, cuando gente que no era cristiana, eran gentiles, eran, como dijéramos, idólatras, eh, hablan de Pablo como un dios. Y ese texto también lo vamos a analizar más adelante, en otro episodio. Pero Juan abre su evangelio con un marcado monoteísmo. La palabra estaba con el Dios y la palabra era Dios. Es decir, distinción de persona, pero unidad de naturaleza. El contexto global de Juan siempre presenta al Logos como pleno Dios, no como un Dios inferior. Juan 1:18, monogenes theos, Dios unigénito. Juan 10:30, yo y mi Padre uno somos. 20:28, mi Señor y mi Dios. Entonces, el contexto global de Juan siempre presenta a Jesús, el Logos, como Dios. Conclusión. Gramaticalmente, la traducción un Dios no está sustentada por las reglas normales del griego koiné. Semánticamente, la ausencia del artículo en seos enfatiza cualidad. Lo que era el Logos, en esencia, era Dios. Teológicamente, traducir un Dios introduce politeísmo, lo cual contradice el fuerte monoteísmo de Juan y del judaísmo del siglo I. También lo vamos a ver en un episodio posterior. Hay mucho que analizar. Por eso la traducción más fiel es y la palabra era Dios, o en matiz cualitativo, y lo que Dios era, eso era la palabra. Conclusión. El texto no enseña que el Logos no es Dios como el Padre, sino que el Logos no es la misma persona que el Padre, pero todo lo que el Padre es en esencia, seos, Dios, eso también es el Logos. Aquí llegamos al final de la presentación. Eso es lo que quería mostrarles, el análisis de este texto que me llevó mucho tiempo de estudio. Y esto es una parte solamente del análisis que terminé haciendo, que tomó varios meses, y quise mostrarles precisamente cómo la organización de los testigos de Jehová se ve en la necesidad de adulterar la palabra de Dios, manipular textos escritos por eruditos, analizando esta porción de la Biblia, ¿verdad? Y usando esto para tener algo como base, entre comillas, una base, una falsa base, para traducir y la palabra era un Dios. Y lamentablemente esto ha engañado a muchas personas. Hoy vemos que hay muchos, más de 8 millones de testigos, de mal llamados testigos de Jehová en el mundo, personas, más de 8 millones de personas que han sido engañadas, manipuladas, que le han cambiado la palabra de Dios. Los testigos de Jehová como organización, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, se ha visto en la necesidad de adulterar la Biblia, cambiarla, porque de lo contrario no tendrían una base para afirmar las cosas que afirman. Y eso lo vemos a través de toda la traducción del Nuevo Mundo que es la Biblia de los testigos de Jehová. Y mucho más todavía en esta porción de la Biblia. Hay mucho que ver, hay mucho que analizar. Y vienen otros episodios donde vamos a continuar analizando Juan 1:1, la cláusula C particularmente. Vamos a ver Hechos 8:26 que veíamos recién, donde a Pablo se le llama un Dios, y por qué no es lo mismo aplicar lo que dice ahí en ese texto, usando la expresión un Dios con Pablo, no es lo mismo a usar esa expresión un Dios con el Logos en Juan 1:1c. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Hay mucho, mucho que analizar.
Y esto es un puntapié para una nueva partida. No solamente vamos a mostrar cómo los testigos de Jehová han manipulado Juan 1:1. Hay mucha información que analizar. Vamos a continuar subiendo videos. Pretendo hacerlo semanalmente, máximo quincenalmente, según el tiempo lo permita. Mientras estemos con vida y con buena salud, seguiremos haciendo este trabajo. Yo te invito, querido amigo, querido hermano en Cristo, y tú, querido testigo de Jehová, que estás abriendo los ojos, que te estás dando cuenta de cómo te han manipulado, a que compartas esta información con otras personas que pudieran estar siendo manipuladas igual que tú, engañadas en otras palabras. Tal como vimos al principio del- de de las diapositivas, la torre del vigía se está cayendo a pedazos, tal como lo muestra esta imagen. ¿Por qué? Porque no solo yo, sino que hay muchas personas alrededor del mundo que han salido de los testigos de Jehová, porque han abierto los ojos, han visto el engaño, han visto la manipulación. Ellos mismos han ido a la palabra de Dios, la han estudiado, han ido al griego, han ido al hebreo, y se han dado cuenta de este engaño que ha hecho la organización de los testigos de Jehová y que la ha dirigido a ustedes que son parte de la organización y a aquellos que están captando cada vez que pasan casa por casa. A esta organización lo único que les interesa es su dinero, nada más. No les interesa su salvación. A mí como cristiano, como miembro del cuerpo de Cristo, lo que me interesa es tu salvación, no tu dinero. Así que, estimado amigo, testigo de Jehová, espero que este video te haya ayudado a abrir los ojos, a darte cuenta del engaño en el cual estás metido. Jesús dijo, tal como lo dije en el principio y lo cité de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay una organización, no hay una secta, no hay una religión que sea el camino para llegar a Dios. Solo Jesús es el camino. Solo Jesús es la verdad. Solo Jesús es la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Si una secta, si una religión te está diciendo esta es la verdad, te está engañando y te está mintiendo. Y lo único que quiere es usarte y apoderarse de tu dinero y de tus posesiones materiales. Así que eso, estimado amigo, espero que este video te haya sido de gran ayuda. Yo ruego y constantemente oro para que Dios extienda su gracia a, a toda esta gente que está siendo engañada por la organización detrás del nombre Testigos de Jehová, la Watchtower, para que Dios abra sus mentes, abra sus corazones a la verdad que es Cristo, a su palabra, a la palabra de Dios, y puedan salir de este engaño y venir a Cristo y recibir la salvación que solo es posible por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de tus pecados. Ven a Jesús. Él te ama y Él te amó desde el principio. Él murió por ti en la cruz. Derramó su sangre para que tú recibas perdón de pecados y vida eterna. Solo por medio de Jesucristo es posible la salvación y la vida eterna y el perdón de pecados. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.